Buenas noches, bienvenidas una vez más a nuestro precioso y poderoso curso para consejeras bíblicas. Y de veras que estaba yo en la mañana, les cuento, escuchando a uno de mis predicadores predilectos y es así porque siempre él predica con la Biblia abierta. Entonces, tengo años, ¿verdad?, siguiendo su ministerio y he sido muy edificada con su enseñanza. Y hoy me identificaba plenamente con él porque nunca yo había escuchado a un pastor, un predicador, que dijera así con su corazón sincero lo que él estaba viviendo. Y y dijo que, si aunque ustedes no lo crean, yo estoy contento cada momento del día. Todo lo que hago lo disfruto mucho. Siempre, si yo predico, lo disfruto, pero si no, también, porque sé que es tiempo, otro tiempo, al estudiar, al aconsejar, aunque ustedes no lo crean, dice, yo estoy contento de escuchar a la gente y de poderles dar consejo. Y estoy contento si salgo o no salgo, si estoy acompañado, disfruto de esa compañía, pero si estoy solo también. Y de veras, hermosas, me dio un testimonio, es un hombre muy auténtico, muy sincero. Él habla siempre la verdad con amor. Y dije, ay, qué hermoso. Yo me pude identificar plenamente porque la verdad que esto se aprende. Y él mencionaba acerca del gozo del Señor, ¿verdad? Entonces, entre otras cosas, él mencionaba cómo, aún como cristianos, como hijos de Dios, muchas ocasiones condicionamos nuestro estado de ánimo a las circunstancias externas. Entonces ponía ejemplos, ¿no? De un viaje frustrado, un fin de semana con lluvia, una situación de enfermedad inesperada y cómo tenemos que aprender de veras con un corazón humilde a no depender ni del clima, ni del tiempo, ni de las circunstancias, sino del Señor, que una prueba de las tantas de su presencia y su amor es el gozo interior. ¿Sí? Ese gozo que fortalece. Y, y me pasó algo que se los quiero compartir también. Muy bienvenidas. Ahorita les mando abracitos. Este, Desde la semana pasada yo tomo aproximadamente una semana para preparar el tema de consejeras, como también el de mujer a mujer. Y resulta que yo ya tenía mi tema. Ayer el fin de semana lo estuve repasando. Lo bueno que está escrito, ¿verdad? Pero fíjense que el Señor me trajo algo que me pasó cuando yo empiezo a predicar y a compartir la palabra, así de manera más formal, que Él me daba mensajes en las madrugadas, con título, base bíblica, puntos principales, reflexiones, etcétera, ¿verdad? Y yo no tenía ahora sí que a dónde predicar ni a dónde compartir. Pero venía una invitación y el Señor me decía, ese mensaje, ¿te acuerdas tal? Y me daba el título. Todos los títulos que yo le pongo aquí no, pues no son míos, ¿verdad? Me dijo, ese título. Y empecé a ver la respuesta de Dios, porque llegaba a un lugar y tomaba tal tema y me decía, varias mujeres mayormente, ¿no? Se acercaban y me decían, justo es lo que yo necesitaba escuchar. Y en estos días me trajo ese sentir. Entonces, yo he estado escribiendo, haciendo temas y solamente espero la guía que me diga el Señor, este, para cuándo lo comparto, ¿no? Y entonces, en la madrugada, para amanecer hoy, me trajo lo que les voy a compartir ahora.
Y yo le dije, Dios, ¿y el otro tema? Como si no supiera, ¿verdad? Y ya me dice, este es el que quiero que compartas. Y me dio el título, ¿no? Como les puse ahí, las palabras que necesitamos escuchar. Y arrancamos. Espero que si tu corazón está dispuesto de entrada, envíame un corazón para saber que no solamente estás conectada a Zoom, sino también al mover del Espíritu Santo. Gracias, gracias Claudia, gracias Dianita. Luego algunas batallan que dicen, ay, no sé escribir, ¿no? Pero un corazoncito sí se puede mandar. Estela, gracias, gracias, hermosa. Bienvenida, Claudia Rivero, también Claudia Ruiz. Este es el grupo de las Claudias también, ¿verdad? Diana Edith, Estela Alvarado, Dorita de León, Marta Podaca, Liliana Escudero, Mari Saucedo, Vani Cruz. Muy, muy bienvenidas. Somos 11. Espero que se vayan agregando las demás. Vámonos a Génesis 1, 3 y 4. Entonces dijo, hablando de la creación, ¿verdad? Que haya luz y hubo luz. Al ver Dios que la luz era buena, la separó de la oscuridad. Entonces, Dios nuestro creador, nos fuimos al Génesis porque nuestro Dios y creador ha emitido sus palabras desde el inicio de la eternidad, pero en este caso, el inicio de la vida aquí en la tierra. Por lo tanto, sus palabras deben ser las más importantes en nuestra vida, aunque esto no ha sido la realidad en todas. Y ya no solamente te voy a hablar de nuestra etapa de niñas, de adolescentes, de jovencitas, sino que a veces pasan los años y queremos escuchar lo que queremos escuchar, no lo que necesitamos escuchar. Y este es uno de los énfasis de nuestro tema, ¿no? ¿Por qué? Porque la realidad es que ha habido muchas voces en nuestra vida de todo el tiempo que han estorbado su voz, ¿sí? Por lo que hay que reconocer cada una de nosotras que nos ha faltado aprender a oír. Fíjate, por algo me viene lo que dice el apóstol Santiago, ¿no? Que todo mundo sea pronto para oír y lento para hablar y para enojarse. Y cuando habla de oír, nos dio 2 oídos el Señor y una boca. Y eso significa que tenemos que oír el doble de lo que hablamos. Y esto se puede aplicar hasta la oración, amados. Aprendimos que orar es hablar con Dios y agarramos el micrófono y hable, y hable, y hable. Y no oímos su voz. La idea no es un monólogo, sino una comunión. Pero escuchando también en la mañana a otro hermoso predicador del Evangelio, hablaba acerca de lo que muchas veces hemos visto en nuestros cursos, ¿verdad? Que aprendimos a orar como escuchábamos a otros que lo hacían. Y entonces se centra mucho en el mí, en el yo, en el nosotros y todo lo que va relacionado así cercano, ¿verdad? Y realmente no estamos escuchando la voz del Espíritu cuando nos guía a orar de manera diferente. Entonces nos ha faltado escuchar, aprender a oír, pero sobre todo la voz de Dios por encima de muchas otras voces, porque la gran mayoría de las otras voces que hemos escuchado no contienen la verdad eterna, la verdad absoluta, la verdad santa. Entonces el Señor inicia hablando, ¿verdad? Pero en el capítulo 3 del Génesis, anótale ahí, Génesis 3:1, pasaje sumamente conocido que nos resulta muy familiar, ¿verdad? Porque
Este relato no sé cuántas veces lo hemos escuchado, lo hemos enseñado, y sin embargo, fíjate, hablando de Eva, en este caso cuando la serpiente se acercó a ella, curiosamente, Eva estaba en un lugar paradisiaco, estaba en todo lo que rodeaba, era hermoso, no había contaminación, no había guerra, no había maldad, no había. Y sin embargo, o sea, porque hay factores que luego nos inducen a la tentación, pero en este caso estaba todo perfecto, ¿no? Y sin embargo, ahí aparece el enemigo. Dice la palabra 3:1 de Génesis. La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado. Y le preguntó a la mujer, ¿así que Dios les ha dicho? ¿Eh? Este ser estaba representando o queriendo replicar la voz del Creador, distorsionada. Que no coman del fruto de ningún árbol del jardín. Claro, hemos escuchado que esa era una pregunta muy engañosa, ¿verdad? Sin embargo, aplicada a nuestra vida, todas crecimos así como acompañadas de la serpiente, ¿no? Con la duda en nuestra mente de quién era la voz que hablaba. No sé si te llegó a pasar, sobre todo en las mujeres que tenemos una gran capacidad mental para escuchar, 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 ¿verdad? Mil voces. ¿Cuántas ocasiones nuestra vida fue creciendo, pero no en fe, sino en duda, porque no sabíamos qué voz escuchar, ¿no? Una, por la falta de conocimiento de Dios. Dejamos que esas voces siguieran hablando sin comprender si esa voz era verdad o era mentira. Lo triste es que las voces con las que vivimos mayormente estaban en la familia, fíjate, en medio de los integrantes de la familia, que a la vez transmitían lo que habían oído también, las mentiras del mentiroso, ¿verdad? Por eso vemos en la casa paterna de niñas salir creciendo el chisme, la crítica, la burla, el menosprecio, los apodos. ¿Te das cuenta? Y muchas crecimos con esas palabras que estábamos escuchando. Y las tomábamos personales y creíamos lo que nos decían y nos enojábamos para tratar de decir, no es cierto, no soy así, no es verdad. Sin embargo, era diario, la lucha era diaria. Y la cosa es que no sabíamos cómo luchar y cómo aprender a lidiar con esto, ¿no? Entonces, si en ese hogar no estaba Dios presente con la maravillosa presencia de la salvación por gracia, su palabra viva y activa, la instrucción espiritual de los padres a los hijos, basado en la verdad de Dios, entonces lo que oían nuestros hermanos o nuestros padres, negativo, destructivo, venía a pegarnos al corazón. O sea, ellos hablaban de la abundancia de su corazón y nosotras también. Entonces llega un momento donde es tan fuerte la lucha de todas esas críticas, esos juicios, esas acusaciones, esos reclamos, que nuestro entorno, la mayoría eran voces de mentira en todas sus formas, ¿no? Y llegamos a creer pues que estaba bien porque pues así somos todos en la familia, ¿no? Y vamos a la escuela y resulta lo mismo, ¿no? En nuestro interior había algo
que nos decía que no estaba bien, que eso estaba mal, nos estorbaba, ¿sí? Pero estábamos muy lejos de conocer la palabra de verdad. Y entonces cuando nos dimos cuenta que no era suficiente con tener una Biblia en casa, si es que acaso la teníamos, ¿no? Y en muchas casas de creyentes se pone como una tradición la Biblia sobre un pedestal, una mesita, una esquina, ahí con un arreglito bonito, la Biblia abierta y a veces hasta subrayada, ¿no? Pero no ejerce un poder, no emana un poder, un libro abierto, aunque sea la Biblia, si no se lee, si no se reflexiona, si no se sigue, ¿verdad? Y también llegamos a creer que ir a la iglesia era un fin en sí mismo, ¿sí? Y entonces, para contrarrestar las mentiras que habíamos recibido ya durante el periodo de nuestra niñez, yo no sé tú cuántas mentiras recibiste de otros, ¿no? En lo que te mencionaba, con unas palabras que no necesitábamos escuchar, pero que las escuchábamos y no sabíamos cómo contrarrestarlas, ¿sí? Y otras veces estaba el extremo, el halago, las frases motivacionales, emocionales, ¿sí? Que en el momento como que van a contrarrestar y nos hacen sentir bien, pero muchas de ellas no son ciertas. Por ejemplo, ¿no? Que te dijeran en tu casa que tú eras la más bonita, la más inteligente y la más capaz de todo tu salón de clase, de tu año escolar, de tu familia, ¿sí? Y son esas palabras que a lo mejor no tienen una mala intención, pero son mentira. En primer lugar, porque Dios no nos mandó a una competencia, ¿no? De estar midiéndonos con otras personas. Pero por otro lado, la realidad es que no es un concurso para saber si somos mejores o más que otros. Sí, los papás, esas son las palabras favoritas. Aún papás cristianos, ¿no? No, tú eres la mejor, no, tú eres la más hermosa. Sobre todo, no sé tú, pero yo recibí muchas críticas y muchas palabras de burla y de menosprecio en mi crecimiento cuando era niña. Yo era así chiquitita, flaquita y pasaba desapercibida, ¿no? Y entonces en mi casa no había eso de que tú eres la más bonita y la mejor. ¿Verdad? Yo escuchaba siempre todo lo opuesto, ¿verdad? Entonces yo quería escuchar algo bonito y sin embargo no venía a mis oídos, ¿no? Pero ¿qué sucede? Crezco con una carencia afectiva verbal de afirmación y entonces llegas a la adolescencia con las hormonas, ¿verdad? Y con las ilusiones del romance, de este príncipe, de esta etapa, ¿no? Que es también una etapa difícil porque somos muy vulnerables, ¿sí? Y si venimos muy carentes o muy necesitadas de estar escuchando aquello que sí queremos oír, pero que vaya más dirigido hacia nuestra persona, ¿sí? Que vaya más dirigido hacia nuestro ser, pero en cosas que son agradables, en cosas que nos halagan, ¿verdad? Que hasta nos animan. Y sin embargo, muchas caemos en esa situación errónea de creer, ¿verdad? Que éramos amadas y que amábamos por las palabras. Y por las palabras, pues cedimos, creímos, hicimos, porque eran palabras melosas, palabras
que tenían un contenido afectivo, pero con motivaciones equivocadas. Pero ¿qué pasa cuando venimos al Señor y empezamos a escuchar su voz, pero nos parecía rara su voz? Y nos empezaba a hablar de un amor que no conocíamos, un perdón que no conocíamos, una aceptación que no conocíamos, porque nuestra vida estaba toda llena de expresiones humanas. Y entonces empieza a venir a nuestra vida expresiones divinas, ¿sí? Ya sea al abrir la Biblia, sea al escuchar mensajes o estudios de la palabra, pero nos sonaba raro porque estábamos más familiarizadas con esas palabras con las que habíamos crecido, que eran humanas, naturales, emocionales, sentimentales, eh, aparentes, ¿verdad? Que tenían quizá un efecto engañoso, como puede ser la seducción, ¿sí? Y entonces venimos ahora al Señor y empezamos a escuchar su voz y queremos hablarle a otros en el mundo acerca de la voz de Dios. Y así como a nosotras nos pareció rara la voz de Dios porque no estábamos familiarizadas, ahora a nuestros interlocutores también les parecía raro lo que decíamos, así como loco, ¿no? Como increíble, porque la gente no está acostumbrada. Yo aprendí que no debemos decir en primera instancia a una persona que no es creyente que Dios lo ama, ¿no? Porque en la pura frase, decir Dios te ama, sin acompañarle de instrucción de lo que es el amor de Dios, la persona escucha a Dios, le ama y va a procesarlo con lo que sabe del amor. Y generalmente la gente que sabe del amor, como el mejor de los sentimientos, como la mejor de las emociones, la ilusión, todo a nivel alma, emotivo, ¿sí? Pero, y piensan que así es el amor de Dios, pero también es bonito escuchar, pero el amor humano es muy cambiante, es muy inestable, ¿sí? Un día se ama, otro día se odia, otro día hay una indiferencia, ¿no? Entonces, tenemos una lucha cuando escuchamos ahora la voz de Dios y tiene que ir quebrantando todas esas ideas erróneas, todos esos engaños en los que vivimos. Y déjame te digo algo más, algunas siguen viviendo. ¿Por qué? Hay cosas que les gusta escuchar, aunque no provengan de los labios de Dios, ¿sí? Entonces vemos que una señal de madurez y crecimiento espiritual en el llamado de Dios como hijas, como siervas, es aprender a escuchar lo que necesitamos cada día de la palabra de Dios. No cada semana en un mensaje pastoral o en un estudio bíblico, ¿sí? Sino cada día, porque el mundo está lleno de mentiras por todos lados que tú le quieras ver, siempre hay mentiras, hay gente mentirosa, como te digo, aún en medio de un noviazgo hay mentiras, porque te van a decir las palabras que te gusta escuchar porque quieren obtener algo, ¿sí? A nivel emocional, a nivel romántico, no nada más te las dicen por darte por tu lado, siempre está así como un negocio ahí, ¿no? Y el aprender a escuchar lo que necesitamos cada día, esa verdad de Dios va a quitar toda mentira de nuestra mente y corazón. Esta verdad de Dios nos va a ayudar a resistir la voz, fíjate, del mundo, del diablo y de la carne. Solamente
cuando escuchamos lo correcto de parte del Señor. Y cuando aprendemos a dar prioridad a su voz y no preguntar, ¿qué tiene esto de malo? Sino, ¿qué tiene esto de santo? ¿Sí? ¿Qué ha dicho Jesús en cada tema de vida que estoy experimentando? Aquí no es nada que la vida te enseña, el tiempo te enseña, no, ni la vida ni el tiempo tienen poder, pero sí hay un poder en el mundo, en el diablo y en la carne. Necesitamos aprender, hermosas, a distinguir lo que es vital escuchar. No solamente para la vida espiritual, no, para la vida integral. Y yo te quiero compartir varios pasajes bíblicos que el Señor me fue llevando. En la madrugada Él empezó a examinar mi vida. Y una vez más, ¿verdad? De todas las que les platico que Él examina mi mente y mi corazón. Y me llevaba precisamente a este recorrido, porque yo no sé si fue por mi característica de ser chaparrita, yo no sé. Por un lado, yo recibí muchísimas críticas, muchísimos menosprecios, muchísimas burlas, ¿sí? A lo largo de mi crecimiento, pues porque no crecía mucho, me quedaba así bajita, ¿no? Pero también una de las mentiras que les he confesado, con la que yo viví muchos años, fueron varias, ¿no? Pero de las más fuertes fue el creerme tonta, ¿sí? Y muchos años yo viví creyéndome que era tonta y que era inútil. Pero de la otra más fuerte es esa voz que me atormentó por muchos años, ¿sí? Yo creo que fácil como 15 años esa voz del deseo de quererme morir. Y era latente y era constante y siempre dándome ideas el cómo quitarme la vida sin que pareciera suicidio. Entonces, pero yo no sabía cómo responder a esas voces, ¿no? Ni en cuanto a mi estatura, ni en cuanto a mi inteligencia, ni en cuanto a la vida que Dios me había dado, que en aquel tiempo yo no la valoraba, como algo que no era mío, sino que era del soberano. Y entonces, en primer lugar, el Señor me traía que lo que yo necesito escuchar día con día son sus mandamientos, hermosas. Sí, es lo que necesito. Entonces, cuando tú abres tu Biblia en las mañanas y tienes una forma de leer tu Biblia, de meditar en la palabra, está bien, pero a veces son formas, métodos, son ideas de otros. No deja que el Espíritu Santo te muestre qué. Y lo que el Espíritu me mostraba es de que los mandamientos de Dios tienen que ser escuchados día con día. Éxodo 21, donde se narran los famosos y hermosos 10 mandamientos en las tablas que Dios le dio a Moisés. Dice el 21 de Éxodo, Dios habló y dijo todas estas palabras. El solo hecho de que Dios habló y dijo, esa es la voz de Dios. Y hace la narrativa, y nada más te voy a poner un ejemplo de los mandamientos en esta porción que se replica en Deuteronomio capítulo 5. Verso 7 dice, no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, pues Él no dejará sin castigo al que use mal su nombre. Y esta es una de las palabras en las que la gente ha abusado mucho, incluyéndonos nosotras, ¿no? Decir el nombre de Dios sin temor santo y reverente. Y meter a Dios hasta que se quemaron los frijoles o que está tardando el transporte o que estoy llegando tarde, y así como estar mencionando el nombre de Dios, no en un clamor, no en una alabanza,
no en una adoración, sino en vano, ¿sí? Y este es uno de los mandamientos. Pero en segundo lugar, de acuerdo a Deuteronomio 11, 18 y 19, dice que las palabras de él hay que grabarlas en el corazón y en la mente. Fíjate lo que dice. Grábense estas palabras en la mente y en el pensamiento. Átenlas como señales en sus manos y en su frente. Instruyan a sus hijos hablándoles de ellas tanto en la casa como en el camino y cuando se acuesten y cuando se levanten. Entonces, otra de las cosas que nuestros padres debieron haber hecho con nosotras y luego nosotras con los nuestros era precisamente el grabar las palabras de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, ¿sí? Y una vez que hemos practicado este grabar, este aprender, este guardar, ahora tenemos una gran cantidad de temas para poderla compartir con los hijos. Y eso hay que hacerlo cuando están en casa, cuando son pequeños, ¿verdad? Y no precisamente, podemos dar una palabra al hijo adulto, claro que sí, pero tenemos que tener mucho cuidado para decirla de parte de Dios y no nada más porque se nos vino a la mente, ¿verdad? Sobre todo esas etapas cuando ellos no quieren escuchar la voz de Dios, ¿no? Pero muchas veces no quieren escuchar la voz de Dios. ¿Sabes por qué? Porque crecieron sin familiarizarse con la voz de su Creador. Entonces tú llegas a la edad adolescente. Es que fueron a la iglesia desde niños, no, pero ¿qué te garantiza que estaban escuchando la voz de Dios? Estaban en una clase, estaban en un culto, estaban en una reunión, pero ¿qué te garantiza que escucharon la voz de Dios? Y otra, que la guardaron en el corazón. Y otra más, que la pusieron en práctica, ¿sí? Y entonces no están familiarizados con la voz de Dios. Entonces cuando empezamos a querer hablar, que vemos que se están yendo, que se están alejando, que la rebeldía y eso, y entonces ellos han escuchado, así como tú y como yo, muchas voces a lo largo de su vida. ¿Y qué crees? Lo que les gusta escuchar. Y muchas ocasiones, si somos sinceras, hay ocasiones en que el Señor nos habla lo que no queremos escuchar. No nos gusta. Porque va en contra de nuestra carne, va en contra de nuestra alma, ¿sí? Y va en contra de lo que dice el mundo y nosotros a veces queremos identificarnos con el mundo. Número 3. Ahí en Ruth capítulo 2, verso 13, hay una descripción muy hermosa. Hace algunos meses atrás en el curso de Mujer a Mujer estudiamos acerca del libro de Ruth y conocimos de ese varón llamado Boz, que fue el pariente que vino a casarse con Ruth, la viuda, pero que su nombre significa redentor. Y entonces fíjate lo que dice en labios de Ruth. Ella le contestó, usted es muy amable conmigo. Ella está hablando con vos. Y sus palabras me llenan de aliento. Me ha hablado usted con cariño, aunque yo ni siquiera soy como una de sus criadas. ¿Por qué seleccioné este pasaje? Cuando estaba yo precisamente, me fui a la concordancia, déjame te cuento, y busqué la palabras en la concordancia, más de 300 menciones. Y cuando dice palabras y no palabra, nada más con mayúscula como se define la palabra de Dios, significa que las palabras pues vienen de la gente en general, de todos, ¿no? Y de Dios también. Pero en este caso, ¿qué necesitamos escuchar, hermosas? De nuestro amado Redentor, palabras amables, palabras que nos llenan de aliento, palabras tiernas y cariñosas, aunque seamos solamente sus siervas.
Fíjate, qué hermoso. Por eso vos viene a ser una figura representativa, ¿verdad? De ese precioso redentor que se une a una ex idólatra, porque ya estaba convertida cuando dijo que tu Dios sea mi Dios y tu pueblo sea mi pueblo, y ella estaba convertida. Y entonces viene así como dice Efesios 5, ¿no? Que lo veíamos hace poco también, cómo Jesús dio su vida por la iglesia. Él la amó y la santificó, y lo mismo hizo este redentor llamado vos. La saca completamente de ser una extranjera exidólatra, y luego hasta sin querer queriendo, pues la vino a hacer junto con el bisabuelos de David, el rey. Fíjate qué maravilloso. Número 4. Ahí en 2 de Samuel 7:28 encontramos una declaración muy preciosa del rey David, donde da las palabras verdaderas y bondadosas, da testimonio de que esas son las palabras de Dios, y le dice: tú, Señor, eres Dios, y tus palabras son verdaderas, y has prometido a tu siervo tanta bondad. ¿Sabes, hermosa? Estas son las palabras que tú necesitas escuchar día con día. Las palabras verdaderas, las que no te den por tu lado, las que no te desvíen, las que no te seduzcan, las que no te engañen, sino las verdaderas y acompañadas de la bondad de Dios. Y entonces, el número 4 encontramos ahí en el libro de Job, perdón, número 5, encontramos en el libro de Job, en el 19, 23 al 26. Y el subtítulo que le puse para este número 5 es: alguien escribió las palabras del defensor. Alguien escribió las palabras del defensor. Y dice Job: ojalá alguien escribiera mis palabras. Fíjate cómo empieza este verso 23, ¿no? Por eso el subtítulo es: alguien escribió, pues él quiso que alguien escribiera sus palabras. Y tenemos un precioso libro de 42 capítulos con una experiencia impresionante acerca de cómo enfrentar la tragedia, la desgracia, la desdicha, ¿no? La pérdida, la muerte, la enfermedad. O sea, ojalá alguien escribiera mis palabras y las dejara grabadas en metal. Ojalá alguien con un cincel de hierro las grabara en plomo y en piedra para siempre. Y bueno, ha habido muchos intentos de poner la palabra en muchos materiales. Hoy la tenemos digital, ¿no? Pero pasó por muchos procesos del papiro y los diferentes tipos de papel, etcétera, ¿no? Tintas y todo. Pero para que quedara escrito para siempre: yo sé que mi defensor vive, y se traduce también redentor, y que él será mi abogado aquí en la tierra. Y aunque la piel se me caiga a pedazos, yo en persona veré a Dios. Fíjate qué maravilloso. En primer lugar, bueno, el Señor le concedió a Job su deseo de que alguien escribiera sus palabras, ¿verdad? Y así como él le pidió esto al Señor, que iba de acuerdo con su voluntad, porque sabía Dios que iba a edificar su testimonio de la intervención divina en medio de todo lo difícil, para que muchas aprendiéramos a sufrir bien. Y entonces podemos hacer nuestra esa petición, ¿no? Nos llega a nosotros las palabras escritas con una declaración de absoluta confianza: yo sé que mi Redentor vive. Redentor significa el que me compró, el que compra. Sí, eso significa Redentor.
Y aparte dice que será nuestro abogado aquí en la tierra. Fíjate, obvio que no es el fiscal, sino el abogado defensor, el que va a defender nuestra causa porque él ve todas las circunstancias. Número 6. ¿Qué necesitamos escuchar, hermosas? Necesitamos aprender a diferenciar cuando hay palabras con ignorancia. Ese es nuestro subtítulo del número 6. Job 38, del 1 al 4. Nos vamos a identificar con Job plenamente porque el Señor le dijo que era un ignorante. Dios lo amaba. Dios dice de él que era un hombre recto, el más recto de la tierra de aquel tiempo, ¿verdad? Entre todos los habitantes. Sin embargo, escucha la voz del Señor. Entonces el Señor le habló a Job de en medio de la tempestad. Oye, ya cuando Dios habla con estas circunstancias climatológicas adversas, ya es otra cosa, ¿no? Como aquí nos ha estado hablando con múltiples temblores en el centro de la República. Y dice el verso 2, ¿quién eres tú para dudar de mi providencia y mostrar con tus palabras tu ignorancia? Allí estamos tú y yo. ¿Cuántas ocasiones dudamos de la provisión de Dios? ¿Mm? Y con nuestras palabras mostramos la ignorancia espiritual. ¿Sí? Verso 3. Muéstrame ahora tu valentía y respóndeme a estas preguntas. Yo he contado en esta sección del 38 y 39 son más de 70 preguntas que el Señor le hace. Anótale para que luego tengas un tiempito y las repases, a ver cuántas puedes responder. Yo, igual que Job, no pude responder ninguna, ¿no? Pero yo dejé una pregunta. ¿Dónde estabas cuando yo afirmé la tierra? Dímelo si de veras sabes tanto. Mm. Y por eso necesitamos cada día conocer más a Dios. ¿Por qué? Venimos muy ignorantes. Y déjame te digo algo, ¿no? Yo en la mañana ponía una publicación acerca de saqueo. Y yo me acuerdo que como hace como 2 años, 3, el Señor me dio esa reflexión y hoy la modifiqué un tanto. Pero la primera vez que me mostró el Señor acerca de la historia de saqueo, yo la escuché cuando era niña en la iglesia no sé cuántas veces. Ese relato ya me lo sabía de memoria, según yo. Pero lo que siempre destacaban de este personaje es que era chaparrito, es que se subió a un sicómoro para alcanzar a ver a Jesús entre la multitud, porque por lo mismo chaparrito no tiene una buena visión, y que era cobrador de impuestos, ¿verdad? Y luego que Jesús fue a su casa. Y eso fue lo que me quedó a mí grabado nada más. Pero nunca una aplicación práctica fue, y hasta había un corito que se cantaba, ¿no? Saqueo era chaparrito, así vivía en Jericó. Y así como algo ligero, ¿no? Pero cuando el Señor me mostró que cuando dice la salvación ha llegado a tu casa y Él fue salvo, y luego se arrepintió de que había robado a muchos y les dijo, voy a devolver lo que robé. Un arrepentimiento en acción. Y entonces, no una, no dos, no tres, hasta 4 veces de lo que robó. Y ese tipo de cambios, ahí se nota que sí hubo salvación y sí hubo arrepentimiento. Hay mucha gente que según levanta la mano y recibe a Jesús, pero no hace esto. O primero, lo más importante, el arrepentimiento de sus pecados, reconocimiento de necesidad de salvación. Y luego devolver lo robado, ¿verdad? Entonces,
Cuando reconocemos con humildad que tuvimos muchas dudas por esas voces que malamente le prestamos atención, y tú volteas hacia atrás y dices, dime, ¿quién sino el Señor que ha provisto para tu vida? No solamente lo material, ¿no? Que antes de que tú y yo aprendiéramos a buscar el reino de Dios y su justicia, antes de que tuviéramos esa experiencia salvadora, ¿sí? Él ha sido tu proveedor. Y muchas ocasiones nos tiene que dar lecciones, ¿verdad? Al escuchar su voz, yo en medio de mi matrimonio pasamos por diferentes baches económicos, ¿no? Había etapas de mucha escasez, mucha escasez, aún antes del ministerio y luego en el ministerio. Y así como que lo limitado, lo poquito, el no darse nunca un gusto, un lujo, cosas así. Y qué ignorante y qué necia fui porque no reconocí la providencia de Dios y que no solamente nos llegó a hacer llegar el recurso, sino que también proveyó aquello que realmente mi vida necesitaba, que no solamente era pan, ¿ves? Y entonces todo por ignorar. Por eso puse palabras ignorantes, ¿no? Y luego hay una palabra de advertencia, número 7, palabras de amigos. Y sabes que me encontré en este pasaje del Salmo 55, 20, 21, como para que te invite a reflexionar junto conmigo lo que David expresa acerca de los amigos. Fíjate, levantan la mano contra sus amigos, no cumplen su promesa de amistad, usan palabras más suaves que la mantequilla, pero sus pensamientos son de guerra. Usan palabras más suaves que el aceite, pero no son sino espadas afiladas. Por cierto, ¿ya llevaste al trono de la gracia el tema de las amistades? No digo que todas las amistades sean malas, pero hubo amistades falsas, amistades ventajosas, engañosas, amistades que de alguna forma querían lograr algo de ti y una vez que lo obtuvieron igual y se quedó la amistad trunca, ¿no? Y es importante y te invito, si no lo has hecho, a que trates ante el Señor esas palabras amistosas engañosas de las amistades. Repito, las palabras engañosas de las amistades. Me llamó, no me acuerdo haber leído este pasaje con este énfasis, palabras suaves como la mantequilla y como el aceite. Las palabras, pero sus pensamientos eran de guerra y como espadas afiladas. Y aparte del noviazgo, la familia, el noviazgo, el matrimonio, sabes que las amistades son una parte muy importante en la vida de las mujeres, ¿no? Sobre todo que tendemos mucho a tener amigas mujeres. Y aquí es donde el Señor nos describe un poquito de lo que es una mala amistad. Y ahí podemos valorar si las amigas que tenemos actualmente se les puede dar el digno título de amiga. ¿Sí? Número 8. En el Salmo 119, verso 11, nos habla de guardar sus palabras. ¿Sí? Y dice, he guardado tus palabras en mi corazón para no pecar contra ti. Por eso es bueno escuchar lo que necesitamos escuchar. En este caso, cuando tenemos bien claro
sus mandamientos, sus instrucciones, sus advertencias, sus correcciones, y las tenemos guardadas en nuestro corazón. Cada vez que haya una incitación, una inclinación, una tentación, una atracción a pecar, esa palabra, justa la palabra, entonces podemos nosotras defendernos con esa palabra, ¿verdad? Que es verdad. El verso 130 del 119 dice, la explicación de tus palabras ilumina, instruye a la gente sencilla. ¿Y a poco no es maravilloso cuando tú y yo dedicamos ese tiempo para reflexionar más que solo leer, buscándole la explicación como lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Sé que ahorita muchas, si no es que todas, la palabra de Dios establecida está iluminando tu interior y está instruyendo, aunque seamos sencillas, aunque no estemos como presumiendo nuestros estudios, nuestro tiempo de caminar con Dios, nuestra fe madura. No, no, gente sencilla. Pero hay dos cosas importantes, que la palabra, por eso hay que guardarla, ilumina, pero también instruye. Por eso es, una vez más, a diario, a diario, a diario, tenemos que buscar escuchar la voz de Dios por encima de todas las voces, que van a seguir, porque no creas que ya no va a haber esas voces. Número 9, hacer mías sus palabras. Y fíjate lo que dice Proverbios 2, 1 y 2. Haz tuyas mis palabras, hijo mío. Guarda en tu mente mis mandamientos. Presta oído a la sabiduría. Entrega tu mente a la inteligencia. Y esta es una manera en el diario vivir que hagamos nuestras las palabras del Señor. Y también que guardemos en nuestra mente esos mandamientos, que no solamente es Éxodo 20 de Deuteronomio 5. La Biblia está llena de mandamientos de Dios, que no son vitales para la salvación, pero son evidencia de caminar en salvación, siendo obedientes al Señor. Esto es algo muy personal, hermosa. Es algo que tú tienes que decidir y estar firme. ¿Quieres esto? ¿Hacer tuyas las palabras del Señor? ¿Quieres ir más allá? ¿Guardarlas en tu mente? ¿Quieres prestar oído y seguir prestando oído a la sabiduría? Tú no tienes una idea el gozo que a mí me ocasiona el encontrarnos cada martes. De veras, o sea, porque a mí me habla que tu conexión aquí está diciendo, quiero más de Dios y menos de mí. Quiero tener esa sabiduría, quiero tener esa inteligencia espiritual, quiero tener esas palabras que fluyan en mi interior. Y te van algunas preguntas de reflexión. Esto es también algo bien personal. Y luego que te mande el tema escrito, bueno, pues ya tú puedes ahí poner la respuesta muy personal, pero mientras vela pensando, ¿sí? Hay señales de crecimiento y madurez en las palabras que actualmente busco y escucho con atención. No las que quiero oír, sino las que son verdad. Hay señales de crecimiento y madurez. ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás escuchando? ¿A qué le estás prestando atención? ¿A qué palabras? ¿Sí? En segundo término, hay sabiduría notoria en mí, y lo hacemos personal, ¿verdad? Al escuchar y luego hablar. Porque hay que tener oído de sabios, como dice Isaías 54, ¿verdad? Que Dios nos da oído de sabios para poder recibir esas palabras oportunas, pero luego a replicarlas. La gente podría decir de ti,
que tu hablar es sabio, que va de la mano de lo que has escuchado. Si la abundancia de tu corazón habla, la boca edifica, bendice, alienta, fortalece a otros. Yo por eso les insisto y les invito mucho, ¿no? Que aprovechemos las oportunidades de vincularnos con otros y que más que tú pongas las frases trilladas de buenos días, buenas tardes, linda semana, excelente fin de semana, bonito domingo, yo creo que tenemos mucho más que decir. ¿Sabes por qué caemos en eso mismo? Porque no hemos hecho nuestras las palabras del Señor, para que nuestro corazón se fortalezca y se edifique, y luego edifiquemos y fortalezcamos el corazón de otros, ¿sí? La verdad se llenan el WhatsApp de tanto post y bonito día y lindo día y excelente semana y bonito miércoles y ¿en qué te aporta? Y de veras, ahí de la abundancia de lo que saben, pues es lo que me llega. Y digo, es todo lo que puede decir. ¿No hay un testimonio poderoso? Sí me preocupa, ¿eh? En tercer lugar, he aprendido a callar las voces internas y externas que se oponen a la voz de mi Señor. He aprendido a callar las voces porque hay esa voz interna, ¿sí? La voz del alma, la voz de nuestro espíritu, la voz del Espíritu Santo en nuestro espíritu, ¿sí? Pero también las que escuchamos en el diario vivir. ¿Has aprendido a callar? ¿Sí? Y, y esto es cuando estamos recibiendo esa palabra poderosa que nos da autoridad sobre acallar esas voces que se oponen simplemente a la verdad de Dios. Otra pregunta. ¿He tomado el tiempo suficiente para derribar argumentos falsos que han ido en contra de la palabra de Dios en mi vida? ¿Por qué? Una cosa es que me decían cuando era niña así, me decían cuando era joven así, me decían, y a veces todavía resuena, y mucho de lo que nos dijeron eran argumentos falsos, las voces del mundo, la voz del engañador. Yo creo y sigo creyendo que el enemigo usa mentes frágiles y bocas sueltas para replicar el odio que él tiene a los hijos de Dios. Y entonces les pone argumentos falsos para que nos acusen, para que nos señalen. Pero aquí la pregunta es, ¿he tomado el tiempo suficiente para derribar esos argumentos? Otra pregunta. ¿Qué tan frecuentemente uso el escrito está del Señor Jesucristo cuando enfrento tentación o prueba? ¿Qué tan frecuente puedo responder, ¿sí? Ante estas dos situaciones que todas vivimos a diario? Diferentes tipos de pruebas, diferentes tipos de tentaciones. Y la tentación, hermosa, puede ser que sea muy diferente a la de años atrás, pero sigue siendo tentación. Sigue siendo sugerencia diabólica, seducción, atracción. Y poder decir como Jesús y como Él lo dijo, Él citó literalmente dos pasajes del libro de Deuteronomio, que era el Pentateuco, el Shema de Dios, y uno de los Salmos. ¿Sí? De hecho, el enemigo saca a relucir lo que dicen los Salmos, el Salmo 91. Mm, Fíjate, el enemigo conoce la palabra, pero él la está usando tergiversada, obvio, ¿no? La va a usar con fidelidad. Otra pregunta. ¿He confesado con sinceridad y lo suficiente
las mentiras y engaños que estuvieron en mi mente y corazón. Porque si no confesamos, ahí siguen, rondando, rondando. O sea, las ignoramos, no les hacemos caso, las negamos, pero si no las llevamos a ese trono de la gracia, sí, con una confesión sincera. ¿En qué sentido? Yo di lugar, yo presté mi mente, yo presté mis pensamientos, yo presté mis sentimientos, ¿sí? Mis oídos para estar escuchando mentiras y engaños. Y bien de la gente, pero también del mundo y del enemigo. De momento el mundo abraza frases que van en contra del diseño de Dios por todos lados, desde el diseño de familia, la sexualidad del ser humano, la capacidad del ser humano, la belleza y la juventud que se pierden con los años y el mundo empieza a establecer modas. Ahorita lo que es más importante es ser joven, es ser esbelta, es estar sana y se hace mucha laraca por esas cuestiones que el mundo vende. Pero llega un momento, hermosa, y algunas de ustedes lo van a llegar a vivir, ni jóvenes ni sanas, como querríamos estar, ¿sí? Y entonces ah, nos atrapan esos engaños. Y a mí me llamó mucho la atención un mensaje de Charles Spurgeon. Él decía, en el reino de Dios nadie se jubila. Y yo digo, y me llamó la atención cuando dijo esa frase, dijo, oye, eso está bueno. Dice, en el mundo te jubilan, ¿no? Ya a tal edad, ya, es más, ni te contratan. Me decía una prima que ha estado buscando trabajo y por su edad, pues ya no la contratan, ¿no? Ya llegó a los 60. Y entonces, eso es lo que establece el mundo, ¿no? Pero cuando dice la palabra que aún en su vejez serán vigorosos y darán frutos, dije, no, pues sí es cierto, nadie se jubila, pero el mundo nos atrapa y nos empezamos a sentir ya viejitas, decaídas, que ya no podemos. Esas son las mentiras que tenemos que enfrentar y decir, escrito está, dice el Señor, ¿sí? Pero si ya nos ha estado rondando por mucho tiempo, ¿sí? Ideas que son también bien comunes, ¿no? Si una mujer no se casa como debe ser y no tiene hijos, no vale. No se ha realizado. Y déjame te digo, hermosa, en mi trato con tantas mujeres a lo largo de estas más de 3 décadas, yo conozco mujeres que unas no se casaron, otras se casaron, no tuvieron hijos, y otras ni una ni la otra cosa. Ya por eso valen menos. Ya por eso no se han realizado. Por favor. Y entonces tenemos que ir con el Señor, porque ahí está. Y luego, mientras tengamos ese pensamiento engañoso, ahí a lo mejor un tanto oculto, un tanto inofensivo, no va a faltar la mujer imprudente que venga. ¿Y tú para cuándo te casas? ¿Y para cuándo tienes hijos? Y ahí están, dale, y dale, y dale. Y incomoda y duele. Pero porque hemos creído que es un parámetro del mundo. El Señor lo dice en su palabra, ¿verdad? Con estas características vas a alcanzar salvación y gracia, sino para que todo aquel que cree y se arrepiente y confiesa y declara a Jesús como su único Señor y Salvador, tendrá salvación y vida eterna. Aquí no entra ningún rol, ningún estado civil, pero tenemos que saber qué escuchar. Algo que a mí en lo personal, y se los he compartido en varias ocasiones, me ha bendecido de una manera impresionante, especialmente cuando empiezo
ese trato sanador y liberador de mi mente. Es lo que dice segunda los Corintios 10, ¿no? Aprender a llevar cautivo todo pensamiento a Cristo. Anótale. Segunda, si no te lo has aprendido de memoria, apréndetelo con comprensión. Segunda Corintios 10, 4 al 6. Y a mí me hizo un descanso mental como tú no tienes una idea. Yo traía un tormento mental constante por años. Todavía no se iba un pensamiento, ya llegaba otro, ya llegaba otro, ya llegaba otro, yo no tenía paz. Y muchas veces pasaba lo mismo con la oración, y la oración en mí se hizo una serie de frases repetitivas, una tras otra, una tras otra, una tras otra, y en ocasiones yo quería decir algo diferente, y yo terminaba diciendo lo que siempre decía, en esa vana repetición, ¿sí? Cuando el Señor me enseña esta escritura, yo se la doy a todas las mujeres que tengan problema de esa lucha interna con su mente, que cosas que no quieres pensar, que no te gusta pensar, que no es que tomes lo selectivo, no, pero que vienen en medio de esas, eres una tonta, eres una inútil, no sirves para nada, mira, antes lo hacías, ahora ya no puedes, y ahí está ese tormento, ¿no? Y yo empecé a practicar, y lo digo audiblemente, todo pensamiento va cautivo ahora a Jesucristo. No es control mental, es a Jesucristo. Oh, no, es un descanso impresionante. Y entonces mi mente adquiere tranquilidad, adquiere paz, filtra, ¿verdad? Lo que no viene de Dios y con poder y autoridad puedo decir escrito está. Y es una bendición bien grande. Y una última pregunta de reflexión. Mi escuchar la voz de Dios y mi hablar de Él están en armonía. Porque debe haber armonía entre lo que yo escucho de Dios y hablo. ¿Sí? No puedo estar escuchando lo que Dios dice y yo decir otra cosa, opuesta o medias verdades o distorsionada. Y esta es una forma de que podamos evaluar nuestras maneras de escuchar. Y cuando estamos aprendiendo a escuchar correctamente, pues lo que escuchamos de Dios va a afectar de una manera muy preciosa nuestra expresión verbal. Vamos a hablar verdad, pero acompañada de amor, de ternura, de paciencia, de amabilidad. Eh, Así como decía, ¿no? Ese trato suave y apacible. Y para ir aterrizando, vamos a ver algunas escrituras donde el Señor nos dice aquí, en primer lugar, ¿no? Así como que te dijera en esta hora, hey, hija, cambios al orar. Fíjate lo que dice Mateo 6:7. Y al orar, no repitan ustedes palabras inútiles, como hacen los paganos, que se imaginan que cuanto más hablen, más caso les hará Dios. Hay que establecer cambios al orar. Nuestra oración tiene que estar en constante renovación y transformación, hermosas. No podemos orar lo mismo de hace 5 años, de hace 3 años, de hace un año. ¿Por qué? Porque estamos viviendo cosas diferentes. Quizá algunas sean semejantes, pero otras muchas son diferentes. Y necesitamos aprender a orar sin repetición. Porque si siempre oramos lo mismo, vamos a recibir lo mismo y no va a haber ningún cambio. Entonces el Señor nos está diciendo, no usen vanas repeticiones. Olvídate de esas frases aprendidas de memoria. Y mira que cuesta salir de eso, porque están tan
tan apegadas, pero tan apegadas que la verdad son necias, pero se pueden vencer en el nombre de Jesús. Pero también el Señor espera que escuchemos y digamos palabras fieles. Dice Mateo 24:35. El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Y esa es la voz de Jesús, ¿sí? Entonces tenemos que hablar palabras fieles. Y qué mejor que las que el Maestro ha declarado, las que ha dicho, ¿verdad? En tercer lugar, vemos que tenemos que decir palabras llenas de sabiduría. Palabras llenas de sabiduría. Para poderlas decir, primero hay que escucharlas. Y eso es lo que necesitamos escuchar. Fíjate lo que dice Jesús ahí en el Evangelio de Lucas 21:13-15. Así tendrán oportunidad de dar testimonio de mí. Háganse el propósito de no preparar de antemano su defensa. Escucha, porque yo les daré palabras tan llenas de sabiduría que ninguno de sus enemigos podrá resistirlos ni contradecirlos nada. Entonces, muchas ocasiones tenemos una plática pendiente. No sé si de momento, ¿verdad? Alguien significativo en tu vida, ya sea que tú lo digas o que alguien te lo diga. Tenemos que hablar y ya cuando sabes esta frasecita, pues es hablar en serio, ¿no? Cosas que a lo mejor no quisiéramos hablar, no quisiéramos escuchar, pero hay que hacerlo. Y entonces me llama la atención la instrucción de Jesús. Háganse el propósito de no preparar de antemano su defensa. Porque, no es que si me dice, yo le digo, no es que si me comentan, es que si me acusa, es que si... Y ya estamos ahí teniendo todos nuestros argumentos, ¿no? Hasta ahí con borradores para saber que, no, dice, yo les daré, son palabras de Jesucristo, palabras tan llenas de sabiduría que ninguno de sus enemigos podrá resistirlos ni contradecirlos. ¿No se te hace esto maravilloso? Esto es lo que necesitamos escuchar, hermosa. Sí. Otra escritura preciosa es lo que dice en el Evangelio de Juan. Y fíjate que me encontré unos versos que no son tan conocidos. Y no es porque yo quiera marcar una tendencia de ir en contra de lo conocido, no. Pero en ocasiones hemos pasado por alto lo que no nos resulta tan familiar. Y cuando encontramos sí, es que sí me lo sé. Ay, no sé, sí, ya me acordé. Ay, no sé, ya me lo aprendí. Así como que, ay, felicita, ¿no? Tienes buena memoria. No, no. Juan 3:33-34. Ya terminó el Señor Jesús de su diálogo con Nicodemo, ¿verdad? Y más adelante entra otro tema. Pero si alguien lo acepta, confirma con ella que Dios dice la verdad. Pues el que ha sido enviado por Dios habla las palabras de Dios, porque Dios da abundantemente su espíritu. Entonces, cuando somos enviadas como consejeras para dar esa palabra oportuna a ese corazón necesitado de sabiduría, qué hermosa garantía que dice el Señor que nos da abundantemente su espíritu. Abundancia, abundancia, abundancia. Fíjate qué hermoso. Y es de esas ocasiones, y yo sé que te ha pasado, que de momento empiezas tú a dar palabra a alguien y ya no puedes callar en el sentido de que y te viene otra cosa, y te viene otro pasaje, y te viene algo más, y te viene algo más. Y de momento dices, ay, yo ni sabía que sabía. Entonces, al igual, y lo tenías ya guardado en tu corazón y el Espíritu te lo recordó.
pero ahí ves la abundancia de su espíritu. Porque Él guía la verdad, enseña todas las cosas, saca lo oculto. ¿Ves? Y casi final. Número 5. A esta declaración, cómo me gusta. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos, Señor? Juan 6:67. Dice, Jesús les preguntó a los 12 discípulos, ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién podemos ir? Tus palabras son palabras de vida eterna. Nosotros ya hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Mira, yo he aprendido en mi estudiar las Escrituras a apreciar mucho la intervención del apóstol Pedro, siendo discípulo de Jesús. Ya siendo apóstol, pues ya estaba en las ligas mayores, ¿verdad? Pero siendo discípulo, lo que muchos he escuchado, muchos predicadores criticarlo, enjuiciarlo, ay Pedro, ay Pedro, ay Pedro. Yo he aprendido, porque traemos mucho de pedras en nuestro interior, ¿verdad? Pero en ese temperamento, quizá en aquel tiempo, sin un control, porque él decía lo que él pensaba, lo que él sentía y lo que él quería, ¿verdad? Así como cuando le dijo al Señor, no voy a permitir que tú vayas, y le dijo, apártate de mí, Satanás. Ay, qué cosa tan tremenda, ¿no? Pero en medio de todo esto, hay muchas lecciones que podemos tomar, porque Jesús le respondía y les hace una pregunta muy fuerte, ¿no? También ustedes quieren irse porque es el momento justo cuando muchos de sus seguidores le dieron la espalda. Y es cuando, a ver, aquí hubo una convicción del Espíritu Santo bien firme en la vida de Pedro. Y dice, ¿a quién podremos ir? Tus palabras son palabras de vida y de vida eterna. ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿Quién me va a dar esas palabras? No solamente, hermosa, escucha bien esto, para sostenerte aquí y ahora, sino para acompañarte hasta tu destino final en la eternidad. ¿Quién carambas va a ser esa obra? ¿A quién vas a ir? ¿A quién vas a seguir? ¿A quién vas a escuchar? ¿A quién le vas a prestar atención? ¿De quién vas a recibir las palabras que tu ser necesita cada día y en el día, cada momento necesario? Y cierro con esta hermosa escritura que Pablo le escribe a su hijo Timoteo y en su segunda carta, capítulo 3, 16, 17, y es otra declaración muy semejante a la de Hebreos 4:12, que también describe de una manera muy clara y precisa lo que es la palabra de Dios. Y aquí dice el verso 16, toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud. ¿Sí? Por estos motivos, hermanos, es vital e importante escuchar la voz de Dios. Lo que necesitas escuchar, que es enseñanza, reprensión, corrección y educación para vivir una vida recta. ¿Sí? Verso 17, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Fíjate qué maravilloso. Ahora, Pablo está escribiendo a Timoteo como un siervo, porque es un pastor de iglesia, y por eso está diciendo para que el hombre de Dios, pero es aplicable también para las siervas de Dios, ¿no? Porque nos capacita, nos prepara para hacer el bien. ¿Mm?
No somos buenas, en esencia no somos buenas, pero podemos hacer el bien y podemos hacer lo bueno. ¿Cuándo? Cuando la escritura nos insta. Ahí hubo un ligero corte, pero bueno, gracias a Dios ya regresamos. Este, bendito sea el Señor, porque vamos a orar. Y yo quisiera, mis hermosas, de veras, de todo corazón, como les digo, esta palabra fue sacada del horno celestial. Es el pan fresco, es el maná del cielo, es lo que tu alma necesita, ¿no? Como dice el Señor Jesús, no solamente de pan vive el ser humano, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces lo que necesitas escuchar es precisamente esto. Y yo quiero invitarte para que ahí donde estás, tengas en tu corazón esa disposición como la que hemos venido cultivando, ¿verdad? Y nos alentamos unas a otras, oramos unas por otras, a tener esta disposición de corazón que siga creciendo, que siga escuchando, que siga obedeciendo, ¿no? Por lo cual agradezco tu vida, Betty, Claudia Aguilar, Claudia Ruiz, Denise Ochoa, Diana perdón, Estela, Flor, Anita, Dorita, Marta Podaca, Rocío, Lilian, Mari, Noemí, Nubia, Rox, Susi, Majarres y tengo un Samsung, no sé de quién sea, pero igual. Dispón tu corazón y dile ahí al Señor con tus propias palabras que quieres ser esa hija, esa sierva, esa consejera que crezca en su manera de escuchar sabia para poder buscar lo que necesitas escuchar de él. Dile, Señor, yo necesito aprender a escuchar lo que tú tienes que decir. Y no solamente tantas veces me di el gusto y a veces hasta el placer pecaminoso de escuchar lo que quería escuchar y me hizo mucho daño. Y por eso hoy venimos delante de ti, Señor, a agradecerte que tu voz se ha dejado escuchar desde el principio de la creación y esa misma voz nos sigue sustentando. Y tú que conoces, Señor, a cada una de tus hijas que nos hemos reunido en esta noche, tú sabes, Padre, todo aquello por lo que batallamos, con dudas y temores, por la falta de conocimiento correcto de quién eres tú, lo que haces, lo que dices, la falta de comprensión entre la verdad y la mentira, la triste realidad en medio de la familia que todo el mundo éramos engañados y engañábamos, mentíamos porque habíamos creído la mentira y, y crecimos con esas palabras que no necesitábamos escuchar, pero que las escuchamos y tantas veces las hicimos nuestras. Y perdónanos, Padre, en algunas de nosotras que nos tardamos en conocer lo espiritual tuyo y fuimos ignorantes, así como le decías a Job, que eran sus cuestionamientos con ignorancia, palabras ignorantes. Y así estábamos todas, Señor. Y aunque en nuestro interior había ese sentir que algo estaba mal, la verdad es que muchas nos conformamos con saber que había una Biblia en la casa, un asistir a la iglesia, un aprender unos cuantos versos y
Señor, por años fuimos tan pasivas. Escuchábamos quizá un 5% a la semana de ti contra un 95% del mundo, del diablo y de la carne. Y Señor, perdónanos. Dile ahí donde tú estás, hermosa, perdona, perdona. ¿Cómo contrarrestar las mentiras si estábamos llenas de palabras mentirosas? ¿Cómo, Señor, tener estos dos oídos dispuestos a escuchar si no parábamos de hablar? ¿Cómo, Señor, sedientas y carentes de palabras correctas, verdaderas, de afirmación, de aprecio, de estima, sobre todo de ti y del amor correcto de la familia? Nos llevaron a esa búsqueda infructuosa de palabras emocionales, pasionales, sentimentales, que nos llevaron a vivir cosas que después nos avergonzamos. Señor, queremos crecer, queremos madurar en tu llamado, como hijas, como siervas, pero aprender y seguir aprendiendo esto, lo que cada una necesita día con día de tu voz, de tu verdad. Y que, Señor, esta palabra que nos llega hoy sea tan firme, fuerte y poderosa, porque sé que viene de tu corazón, para aprender a resistir la voz del mundo, del diablo y de la carne, y establecer el escrito está, dice el Señor. Y dejar ese vicio de citar versos sin saber ni siquiera su cita bíblica, porque es otra de las cosas que hemos descuidado. Y al no tener bien claro dónde está escrito, en qué libro y en qué capítulo y en qué versículo, nos resta poder y autoridad. Y Dios, aquí estamos, delante de ti. Nos has hablado acerca de aquello que realmente nuestro ser necesita escuchar. Y es tu voz de verdad, tu voz que ordena, tu voz que instruye, tu voz amable, que alienta, que nos habla con ternura, tu voz que habla verdad, tu voz que habla bondad. Y amamos, Señor, saber que tú eres nuestro defensor y que tenemos la certeza que nuestro Redentor vive y que tú serás el abogado personal aquí en la tierra. Y Señor, gracias también por confrontarnos a tantas palabras dichas a la ligera, palabras ignorantes, sin sentido, sin sabiduría, pero hoy nos estás corrigiendo, así como llevar delante de tu trono las palabras de amigos, amigas, que fueron como mantequilla, como aceite, nos las tragamos, pero tenían pensamientos de guerra y eran como espadas afiladas. Enséñanos, Dios, a guardar tus palabras en el corazón para guardarnos de pecar. Sigue iluminándonos e instruyéndonos y que podamos guardar en nuestra mente y corazón todo lo que tú has ordenado. Dedicarnos más a la sabiduría, a la inteligencia, Señor, día con día. Y que estas preguntas que tú nos has hecho a solas contigo, en comunión íntima y personal, podamos realmente responderte sin el ánimo en lo más mínimo de ocultar o de desviar la atención, porque no es la idea, sino ser sinceras, ser honestas. Y Señor, que nuestra mente también capture que tenemos que seguir renovando, cambiando nuestra forma de orar, de hablar, de expresar, de contar con la abundancia de tu espíritu y tener la firme certeza de que no hay alguien más aquí en la tierra que nos pueda guiar
con las palabras tuyas que nos sostienen aquí en la tierra, mientras transitamos, pero nos llevan a la vida eterna. Que tu palabra nos sea bien útil, sigamos aprendiendo, sigamos corrigiendo y sigamos educando nuestra vida con tu preciosa y poderosa voz. Gracias porque esta noche yo sé que has hablado una vez más a cada corazón. Nos has capacitado y preparado para que seamos instrumentos de bien, haciendo el bien. Te bendecimos, Dios. En tus benditas manos el corazón de cada una de tus hijas. Cada una te necesita tanto, Señor, día con día. Y que seas tú el que hable y que estas siervas sean las que escuchen. Gracias por tu voz, que siempre es oportuna y siempre es verdadera. Alabamos tu nombre y nos gozamos y nos alegramos de tenerte por Dios, por Salvador, por Padre, por Abogado, por Redentor y porque tú has prometido darnos abundancia de tu Espíritu para poder hablar sin tener una defensa preparada. Gracias, amado Señor. Bendecimos tu nombre con estos labios, esta mente y este corazón que tú nos has dado. Y de lo profundo de nuestro espíritu que ha recibido aliento y fortaleza, exclamamos alabanza y adoración de todo nuestro ser. Ahí donde estás, hermoso, de lo más profundo de tu ser, que es tu espíritu, donde mora el Espíritu Santo, exclama al Señor palabras de gratitud, de alabanza, de adoración, de exaltación, de reconocimiento, palabras que bendigan su santo nombre y que descanses en lo que Dios dice que es y Él dice que hace, siempre por su gracia a nuestro favor. Gracias, gracias Señor por este tiempo maravilloso, por enseñarnos más y más de ti. Bendito seas por los siglos de los siglos. Amén y amén. Y me gozo, me alegro de que hayas llegado hasta este momento. De veras, contenta y agradecida de contar con tu aprecio, con tu confianza, sabiendo que, créemelo, nunca voy a ocupar este espacio para distraerte o para entretenerte, sino siempre con lo que el Señor ha puesto por su espíritu en mi corazón. Así que si alguien quiere mandar ahí un saludito, estamos en buen tiempo para ver estos saluditos. Ya algunas escribieron aquí. Claudia dice, muchas gracias por compartir esta palabra del Señor, hermana. Me dice Claudia Ruiz. También Anita, gracias, pastora, Dios la bendiga abundantemente. Expresión de alabanza, amén, gloria a Dios por su palabra, alabado sea el Señor. Y Mari, gracias, mi amada pastora, amén. Rox, amén, amén y amén. Gracias, Dios eterno, por tan bello tema enriquecedor que nos das a través de la boca de tu hermosa sierva. Gloria al Señor. Y Betty, muchas gracias, hermosa pastora, amén. Pues la alabanza y cada expresión, créeme que es olor grato, perfume agradable a la presencia del Señor. Y mi corazón y mi alma, bueno, se unen a la alabanza de estas hijas, estas siervas que hemos estado caminando juntas en la palabra por un tiempo larguito y me gozo de que podamos seguir porque hay más todavía. Estela escribe, gloria a Dios por su palabra y su instrucción.
Así es, hermosa. Yo espero que haya quedado el tema bien claro y como siempre agradezco a nuestro hermano Gabriel que nos graba en cuanto tenga. La semana pasada me sorprendió porque al rato que terminamos de grabar ya nos estaba enviando él la grabación, ¿verdad? Y ha tenido un trabajo muy hermoso y él está muy feliz de servir al Señor aquí en este ministerio y que el Señor siga dándole sabiduría para acompañarnos, ¿verdad? Noemí dice, maravillosa es la palabra de nuestro Dios y Señor, que nos confronta y corrige para que tengamos vida. Nací y crecí en la gran mentira, pero Él tuvo misericordia y me rescató. Y ahora me enseña y liberta cada día con su palabra. Amén. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre, dice Jesús, ¿verdad? Y Marta, gracias. Bendita palabra. Amén, amén. Sí, mira, ahí ya está el testimonio de mi hermosa Noemí. Es cierto, pues así crecimos todas rodeadas de mentiras, pero su palabra es verdad. Así que descansa en esto, en esta noche, que sea un sueño reparador. Y si al Señor le place despertarte por ahí de las 3, las 4, no resistas. Escucha la voz de tu Hacedor, porque Él siempre tiene algo muy tremendo que decirte. Lilian dice, mi pastora, el enemigo nos engaña diciendo mentiras de exactamente lo opuesto que Dios ve en nosotras. El enemigo sabía que estabas predestinada a ser el vaso fiel del Todopoderoso, y sí, fíjate, bien, ¿cuántos años hay, pienso yo, desperdiciados hay creyendo a aquel que no sabe más que decir puras mentiras, ¿no? Dice Jesús, el diablo de lo suyo habla, porque es mentiroso desde el principio. ¿Eh? Gracias por tus palabras, Lili, de veras me gozo. Isela, gracias por ser tan fiel en transmitir lo que Dios me quiere decir. Siempre me maravillo por la oportunidad que sus mensajes me llegan. Ay, tú no tienes una idea. Qué hermoso el experimentar esto, ¿no? Déjame te cuento que en días pasados se contactó una de mis contactos y me dio la sorpresa que ella pertenece a un grupo de una determinada denominación, un grupo un tanto cerrado, ¿verdad? En el sentido que nada más entre ellos se comparten. Dijo, yo empecé a mandarles tus mensajes y los han recibido de buena grado. Gloria al Señor, fíjate. Y luego otra chica, que también no la conozco, es de los contactos de redes sociales. Y yo grabé, los lunes estoy grabando por Facebook mensajes siguiendo la línea de mujer a mujer. Estamos ya en el módulo 26 los lunes. Y entonces ella toma uno de mis videos y lo replica y lo sube también a una página de Mujeres de Fe. Y yo lo que te voy a decir, créeme lo que es siempre para dar la gloria a Dios, porque me queda claro que Él merece toda la gloria. Y resulta que en este grupo, por el cual lo abro hacia redes sociales, porque había bajado mucho la asistencia, ¿no? Entonces, alrededor de 30, 40 se conectan los lunes de diferentes lugares, hasta algunos hombres, pero bueno, el tema es para mujeres. Pero cuando me manda esta chica que me mete a ese grupo también para que a la vez escuchen el mensaje, llevaba más de 450 vistas. Y yo estoy sorprendida, ¿eh? Pero resuenan en mi mente y corazón las palabras que aprendí en el llamamiento al ir al seminario. Que prediques la palabra. Y ahí está el respaldo de Dios. Qué bendición. Gracias por escuchar estos testimonios. Sé que se gozan conmigo. Y mientras la palabra llegue a muchos corazones, bendito sea el Señor.
Lilian dice, me ha tocado que la gente se ría de mí cuando me escucha decir Dios me dijo. Incluso creyentes dudan cuando digo Dios me dijo. La gente piensa que Dios solo habla con los pastores. No, Jesús decía, hermosa, el que tenga oídos para oír, que oiga. Yo tengo oídos, tú también, y cada uno, bueno, pues yo oigo. Y tú sabes que la manera como habla Dios es inequívoca, ¿sí? Por eso es importante llevar todas esas argumentos falsos, voces acusadoras, todo aquello, mentiras, ¿verdad? Para que podamos discernir la voz de Dios. Ahora, lo que Él dice siempre se va a confirmar con la palabra escrita. Si no está en la palabra escrita, no lo dijo Dios. Así de fácil. Un abrazo bien grande. Bendiciones del Altísimo sobre tu vida y tu casa. Y que el Señor siga haciendo su obra. Noemí dice, gloria a Dios, aleluya, Él es fiel y verdadero. Amén y amén. Que el Señor las bendiga, las guarde. Y gracias por palabras de bendición, Lili, para todas. Así nos vamos de esta reunión muy bendecidas, muy favorecidas, muy fortalecidas y edificadas en el poder de Jesucristo. Nos vemos la próxima semana. Y ahí, bueno, oren por mí, porque ya tengo 2 temas ya ahí escritos, a ver cuál nos toca. Pero el que nos toca va a ser el que el Señor tiene para tu corazón. Las amo mucho, mucho. Beso y abrazo. Bendecida noche. Hasta la próxima.